Continuamos entonces con este segmento de la clase. En particular, lo que vamos a ver ahora sí es un tema nuevo y es un tema fundamental. Es algo que también nos va a acompañar desde ahora hasta el final de la materia, que nos va a acompañar desde ahora hasta nuestro lecho de muerte en cualquier ámbito de nuestra vida profesional, que es el concepto de funciones. Bueno, hasta ahora, hasta hace 10 minutos, básicamente nuestros programas estaban reducidos a un montón de líneas en el main. Sí, de hecho, el último programa que hicimos ya tenía como 100 líneas en el main, ya hacía un montón de cosas. Bueno, la realidad es que el main no se lo utiliza para programar. El main se lo utiliza para probar, para testear programas, para testear algoritmos o para invocar partes de un algoritmo, pero no se lo utiliza para programar. Entonces, de ahora en más, ustedes tienen que tener presente que cada vez que hagan un algoritmo en el main, no lo están haciendo bien, ¿sí? Porque no se hacen algoritmos en el main. Los algoritmos se hacen en funciones. Vamos a ver cómo es eso y cuál es el concepto de las funciones. Cuando uno detecta que hay algo que lo hace todo el tiempo, que lo hace en cada programa que uno realiza, esto uno dice, bueno, che, esto yo ya lo hice, esto ya sé hacerlo, esto ya lo hice la semana pasada, esto ya lo hice hace 5 clases, esto ya lo hice en otro proyecto. Bueno, entonces uno tiene que ponerse a codificar todo el tiempo lo mismo. Cuando ocurre eso, ahí es cuando uno tiene que decir, bueno, che, esto lo voy a guardar en una función. ¿Qué es una función? Una función es un segmento de código fuente, un pedacito de programa que uno le pone un nombre y cada vez que necesita ese pedacito de programa lo llama por su nombre, pero no lo vuelve a codificar. Por ejemplo, yo todas las clases, cuando inicio, si se fijan, arriba de todo hago algo así, ¿no? Ya lo habrán visto. Siempre pongo así varios guioncitos, /n, y a veces pongo el nombre de la clase, a veces pongo el tema. Pero en líneas generales, siempre que iniciamos una clase, yo inicio así la clase. Inicio con estos dos print. Bueno, estos dos print son bastante reducidos, pero básicamente son un algoritmo. Son un algoritmo que hace dos print, ¿sí? Que me muestra obviamente esto. Bueno, y esto lo hago yo todas las clases. Entonces, cuando uno detecta esto, ahí tiene que poner pausa y decir, bueno, che, si esto lo hago siempre, ¿por qué no le ponemos un nombre? Entonces, la idea es que nosotros tengamos una función que se llame, por ejemplo, mostrar título, y las funciones se llaman con llaves, con paréntesis, perdón. Entonces, yo en vez de escribir estos dos print, voy a llamar a una función que se llama mostrar título. ¿Sí? Bueno, mostrar título es mi primer función. Pero bueno, obviamente no la hice. Así que vamos a ver cómo se hace una función. Bueno, la función se hace así. Lo primero que hay que hacer es declarar la función. Eso se hace arriba del main, ¿sí? El main abre acá y cierra acá. Bueno, arriba del main se declara la función. ¿Qué es declarar la función? Bueno, hay que decir que vamos a tener una función que se llama mostrar título. O sea, esto es como cuando uno declara la variable. Primero declara la variable y una vez que está declarada, recién ahí la podemos usar, ¿sí? Y todavía no sabemos muy bien qué es, pero voy a poner acá adelante una palabrita que es void. En un ratito les explico qué cosa es. Por ahora, den por hecho que hay que poner void y nada más. Bueno, esta es la forma en la que uno define una función. ¿Me siguen? Ahí definí una función que se llama mostrar título. Una vez que está definida, yo ya la puedo usar. Pero obviamente mostrar título no hace nada, ¿no? Porque hay un punto y coma gigante que no hace nada de nada. Abajo del main aparece lo que son las implementaciones. Arriba del main la declaramos y abajo del main la implementamos. ¿Qué es implementar una función? Es darle su funcionamiento, o sea, darle su estructura. Vuelvo a llamar a la función, que se tiene que llamar igual obviamente, abro llaves y entre medio de estas llaves hago el algoritmo. El algoritmo en mi caso eran estos dos print, ¿sí? Entonces hice un algoritmo chiquitito de 2 instrucciones. Ese algoritmo pequeñito ahora se llama mostrar título
cada vez que yo quiera mostrar título, llamo a la función, no lo vuelvo a programar. Vamos a probarlo. Y acá está, ¿ven? Funciona igual que antes. ¿Sí? Funciona igual que antes, pero voy a borrar un poco esto de funciones. Miremos cómo quedó mi main, ¿no? Mi main es la nada misma y es claridad pura. Entonces, eso es lo que uno busca con las funciones. Con las funciones busca reutilizar cosas que uno ya hizo y ponerle un nombre amigable, un nombre que nos indica lo que hace ese algoritmo. En este caso, este algoritmo hace 2', pero podría ser algo un poquito más rebuscado y también podría tener un nombre. Entonces, si yo mañana quiero poner, o en este mismo algoritmo, yo llamo a mostrar título 4 veces y ejecuto, no tuve que hacer printf 4 veces. Simplemente llamé a la función 4 veces. ¿Ven? Acá está. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Entonces el algoritmo está una vez sola, pero yo lo llamo las veces que lo necesite. ¿Van siguiendo cómo es el concepto? Es muy sencillo, está bueno. Bueno. Las funciones pueden tener o no parámetros. ¿Qué es eso? Las funciones, cuando uno las declara, lo que tiene que poner primero es tipo de función. Voy a escribir con azul, si no, no se ve. Tipo de función. En este caso, el tipo de función es void. Otra vez, en un rato explico qué quiere decir void. Por ahora es el tipo, ignorémoslo. Después viene el nombre de la función, que en este caso es mostrar título, y después entre paréntesis vienen lo que se llaman los parámetros de la función. ¿Qué son los parámetros de la función? Son los datos que necesita mi función para funcionar. Por ejemplo, mostrar título no tiene ningún parámetro, ¿sí? Está vacío esto, no hay nada. ¿Por qué no tiene nada? Porque no necesita conocer ningún dato para hacer su actividad. Mostrar título muestra esto siempre y punto. No necesita saber nada de nadie. Pero yo podría hacer otro mostrar título que se llame mostrar título copado, que este sí necesite cosas. Por ejemplo, que necesite un entero que me dice el mes y otro entero que me dice el día. Porque por lo general, si se fijan, yo pongo el día y el mes. Entonces acá estoy generando otra función que se llama mostrar título, pero me lo muestra un poquito más copado. ¿Qué sería eso? Vengo acá abajo del main, vuelvo a poner mostrar título copado, y ahora básicamente hago lo mismo. Vamos a hacerlo mejor todavía, así queda más copado, literal. Ahí está. Hago lo mismo, pero en vez de mostrar 9 del 5, voy a mostrar porcentaje de, ¿sí? Es casi igual, solamente que muestro con máscaras estos dos datos. ¿Y de dónde saco esos datos? Bueno, los saco de día y de mes. Son de los parámetros que me enviaron. Entonces, esto es definir una función con parámetros. Es un algoritmo pequeñito que se llama mostrar título copado, pero que para funcionar necesita que vos le digas cuál es el mes y cuál es el día. No importa cuál es el mes y cuál es el día, él va a mostrar el día y el mes. ¿Sí? ¿Me siguen? Lo mismo, solamente que necesita datos externos para funcionar, si no, no funciona. Entonces vengo acá al main y en vez de llamar a mostrar título, podría llamar a mostrar título copado. Mostrar título copado, así como está, no funciona. Ya lo voy a ejecutar y vamos a ver el error que nos da. Estoy llamando a mostrar título copado y esto me tira un error glorioso. ¿Por qué? Porque mostrar título copado, yo la definí que necesita dos datos externos para funcionar. Entonces necesita un mes, que en este caso es el 5, y necesita un día, que es el 9. Yo le envío el 5 y el 9. El 5 va a cumplir el rol del mes y el 9 el rol del día. Una vez que yo envío esos datos, mi función agarra el 5 y lo muestra, y agarra el 9 y lo muestra. Vamos a ejecutarlo ahora sí.
Y ahí vemos que nuestra función efectivamente funciona, ¿sí? Muestra el 9 y muestra el 5. ¿Estamos? O sea, muestra lo mismo que antes, pero estoy llamando a otra función. ¿Qué gané con esto? Permítanme prolijar un poquito esto que no me gusta. Ahí. Y ahí. ¿Qué gané con esto? Bueno, gané que mi mostrar título es mucho más flexible que antes. Voy a llamar a mostrar título varias veces, pero por ejemplo lo voy a llamar con el 11 del 10 y con el 3 de diciembre. O el 12 del 3, no me acuerdo en qué orden. El día va segundo, ¿sí? 10 de noviembre, 12 de marzo, 9 de mayo. Ejecuto. Y vemos que el título se adapta a los parámetros que yo envié. ¿Ven? 9 del 5, 10 del 12 y 12 del 3. Se puede poner como parámetro lo que necesiten, pero todavía no sabemos cómo hacer con un string, pero sí se puede. ¿Me siguen? Es tremendo lo que acabamos de hacer. El algoritmo lo desarrollé una vez sola y sin embargo muta en base a los datos que yo le envío. Y eso está muy bueno. Entonces volvamos a esto. Entonces una función consta de un nombre y entre paréntesis los parámetros que necesita para funcionar. Bueno, mes y día son parámetros. Cuando uno los envía en el main, el 5 y el 9 se llaman argumentos. Es un juego de palabras, ¿sí? 5 es un argumento que toma el rol de mes, ¿sí? Los argumentos adquieren el rol de los parámetros en orden, ¿sí? Si el primer parámetro era el mes, lo primero que yo envíe va a ser el mes. Si el segundo era día, lo segundo que yo envíe va a ser el día, ¿sí? El argumento 9 pasa a ser el parámetro día. Eso parece sencillo, pero a veces cuesta entenderlo. Así como funciona esto. Bien. Bueno, genial. Creo que el concepto con esto se entiende. Supongamos ahora que... Vieron que había un par de ejercicios, como por ejemplo, que pedían mostrar o hacer un rectángulo de asteriscos. ¿Quién pudo hacer ese ejercicio? Estaba en la unidad 3, creo. O al principio de la 4, no recuerdo. Buenísimo, Sebastián. Bueno, había un ejercicio que pedía hacer esto, ¿no? Cosas así, que se usaban dos for. Bueno, efectivamente, vamos a hacerlo. ¿Cómo era esto? Era for, ahora lo arreglo, ¿no? For, cantidad de columnas igual a 0. Columnas menor a, uno elige cuántas columnas quiere. Por ejemplo, 4 columnas. C++. De esta forma me muevo por las columnas. Y lo mismo con los renglones. For int r igual a 0. ¿Cuántos renglones querés? Por ejemplo, quiero, qué sé yo, 7 renglones, r++. ¿Sí? Tiene un funcionamiento parecido al de las matrices. ¿Sí? Me muevo por los renglones y después me muevo por las columnas. Cada vez que me muevo por la columna, hacemos el printf y mostramos cualquier cosa, como por ejemplo un asterisco, una X. Y cuando termino de recorrer las columnas, dejo un renglón. ¿Estamos? Este era el ejercicio más sencillito de los que había que hacer de estos. Bueno, voy a ejecutarlo y vamos a ver que efectivamente lo que me va a mostrar es un rectangulito de 7 por 4 X. Acá está, 7 por 4 X. Hay 4 columnas y 7 renglones. ¿Estamos? Bueno, la realidad es que yo hoy necesité un rectángulo de 7 por 4, mañana puedo necesitar un rectángulo de 11 por 3, pasado uno de 20 por 30, etc. Pero el algoritmo es siempre el mismo. El algoritmo es un doble for con un print. Entonces, esto en vez de programarlo todo el tiempo, tendría que hacer una función. Vamos a hacer una función que se llame mostrar rectángulo. ¿Qué datos le parece que necesita mostrar rectángulo? ¿No?
¿Necesita algo o no necesita algo? Si yo necesito hacer siempre el mismo rectángulo, no necesitaría nada. Ahora, si yo quiero que el rectángulo mute, que cambie su tamaño, bueno, vamos a necesitar definir cuántas columnas va a tener y cuántos renglones va a tener. O sea, mi función puede ser así, ¿sí? Cuántas columnas queremos para este rectángulo y cuántos renglones queremos para este rectángulo. Después venimos acá a la implementación, decimos mostrar rectángulo, le decimos que le vamos a decir la cantidad de columnas y que también le vamos a dar por parámetro la cantidad de renglones. Es fundamental que esto que está acá abajo en la implementación coincida exactamente con lo que pusieron acá, ¿sí? Si se llama distinto estamos en problema. Y después ponemos el algoritmo, pumba, ahí está el algoritmo, ¿sí? ¿Qué hay que cambiarle a este algoritmo? Bueno, a este algoritmo hay que cambiarle que este 7 ya no es más un 7, es la cantidad de renglones que me dice mi parámetro. Y este 4 ya no es más un 4, es la cantidad de columnas que me enviaron por parámetro, es cualquier cosa. Y acá dibujo en el print. Mírenlo con calma, me dicen cuántas columnas tiene, yo hago un for del 0 hasta esas columnas. Me indican cuántos renglones tiene y yo hago un for del 0 hasta esa cantidad de renglones. Esto es lo importante de las funciones. Las funciones son un pedacito de código relativamente pequeño, pero que es totalmente genérico, ¿sí? Acá no estoy haciendo cuentas con ningún valor, ¿sí? Mis renglones pueden ser cualquier cosa y mis columnas pueden ser cualquier otra. Yo programo de forma genérica, ¿sí? Y bueno, ahora venimos al main y voy a llamar a mi función, que se llama mostrar rectángulo, y le voy a decir, che, hacete un rectángulo de 6 columnas y de 12 renglones. ¿Por qué? Porque sí. Es el que necesito ahora. Y acá está. Increíble, ¿no? 6 columnas, 12 renglones. Porque es lo que necesité ahora, ¿sí? El algoritmo ya está creado y el algoritmo es siempre el mismo, solamente que va a mutar en base a los parámetros que yo le envíe. Ahora le envío un 2 y un 11 y me genera 2 columnas y 11 renglones. Ahí está, ¿ven? Ven que el algoritmo se altera en base a lo que yo indique, ¿sí? Entonces creo que están viendo la potencia que tiene este tema. Incluso puedo llamarlo varias veces, obviamente. Puedo llamarlo también con un 5 y con un 4. Bueno, un 14 no importa, y con un 4 y con un 6. 4 y 2, así queda con otro sentido. Bueno, por ahí tengo que dejar un renglón entre ambos rectángulos, no me di cuenta de eso. Ahí está. Acá está mi primer rectángulo, que es el que hice de 2 por 11. Después viene uno de 5 por 14, que es este que está acá. 5 por 14. Y después viene uno chiquitito, que es de 4 por 2. ¿Sí? Mismo algoritmo, lo programé una vez sola y lo llamo las veces que lo necesite por medio de una función. Lo de Nahuel no lo entendí. Vas a crear una variable reutilizable con valor 0, o mejor dicho vacío. No entendí esa parte. Si querés volverme a preguntar. Pero bueno, me fueron siguiendo. Es tremendo esto. Y hace que tu algoritmo sea súper entendible, ¿no? Si uno lee el main, está clarísimo lo que hace. Muestra un título y dibuja un rectángulo. No hay más que decir. O sea, la claridad que consigue nuestro algoritmo es tremenda por medio de esto. Después, si uno quiere ir al detalle, lo único que tiene que hacer es, che, ¿cómo dibujaron el rectángulo? Y bueno, vas a la función mostrar rectángulo y te fijas qué hicieron, ¿sí? Bueno, incluso se puede mejorar más todavía. Podemos enviarle también un char, que se puede llamar C. Mostrar rectángulo, además de recibir la cantidad de columnas y la cantidad de renglones, puede recibir un char. Este char, ¿qué va a hacer? Va a ser lo que yo quiero dibujar, porque yo estoy dibujando siempre una X. Y no me gusta dibujar siempre una X, me gustaría dibujar un char que también cambie. Entonces voy a dibujar el char C. Lo voy a llamar de otra forma, lo voy a llamar carácter.
porque si no la C se va a confundir con el iterador, ¿sí? Además de recibir la cantidad de columnas y renglones, le voy a enviar también un carácter. Entonces mi algoritmo va a hacer lo mismo, pero va a dibujar este carácter que me enviaron. Entonces, acá en el main le voy a decir, che, dibujate algo de 7 por 9, pero me encantaría que le dibujes una Y en cada posición. Lo ejecutamos. Y acá lo tenemos, ¿no? Increíble, ¿no? Glorioso lo que estamos haciendo. Es el mismo algoritmo, lo programé una vez sola y altera su funcionamiento en base a lo que uno necesite. De ahora en más lo que buscamos, o sea, ustedes todavía son relativamente jóvenes en la materia, así que están a tiempo a todavía programar cosas en el main, pero lo que se apunta es que en el main no haya nada programado. En el main tiene que haber solamente llamados a funciones, ¿sí? Genial. Esto es muy potente. Bueno, ahora vamos a tratar de explicar qué es esto del void. Bueno, cuando uno usa la palabra reservada void, vamos con la palabra void. La palabra void nos indica que esto que estamos creando, ¿sí? O sea que las funciones que estamos creando, en realidad no son funciones, sino que son procedimientos. Entonces, hay una distinción entre funciones y procedimientos. Lo que creamos hasta ahora son funciones. Son procedimientos, perdón. ¿Sí? Todo lo que empieza con void en realidad es un procedimiento, no es una función. ¿Qué quiere decir que algo sea un procedimiento? Bueno, un procedimiento es cuando un algoritmo realiza determinadas actividades. Por ejemplo, realiza un print, realiza un print, realiza un print, realiza un print, realiza un print y muestra. Y bueno, realiza dos for, un print y otro print. Realiza actividades, pero no me da ningún valor por resultado, ¿sí? No me da ningún resultado en particular, ¿sí? Por ejemplo, yo le digo a Nahuel, andate ya mismo del Meet, te detestamos, y de repente Nahuel salió de la sala, ¿sí? Eso es un procedimiento. Porque Nahuel no nos da nada a cambio, simplemente se va. Ahora, distinto si yo le pregunto a Francisco, che, Fran, ¿qué hora es? Francisco me va a decir 9:38, o sea, me está dando un resultado. Eso es una función, ¿sí? Esa es la diferencia entre un procedimiento y una función. Un procedimiento realiza acciones, pero no me da ningún resultado tangible, no me da ningún número, no me da ningún char, no me da ningún float, no me da nada, simplemente hace lo que yo le digo. Y una función, además de hacer lo que yo le digo, porque obviamente va a tener instrucciones, además al final de todo me devuelve un resultado en particular. Entonces, un procedimiento realiza acciones pero no me da ningún resultado particular. Una función también realiza acciones pero me da un resultado. Así que vamos a generar nuestra primera función. Esta es una función ahora, ¿sí? Las de arriba son procedimientos. La diferencia es mínima, pero vale la pena hacer la aclaración. Todo lo que empieza con void es procedimiento. Lo que no empieza con void es una función. Vamos a hacer una función que nos devuelva el promedio entre dos números. Se va a llamar promedio entre dos números. ¿Qué va a recibir? Bueno, va a recibir un número 1 y va a recibir un número 2. Para calcular el promedio entre dos números, yo necesito saber qué dos números son los que quiero calcular el promedio, si no está mal horno. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué resultado me va a dar esto? ¿Qué tipo de resultado me va a dar si voy a calcular el promedio entre dos enteros? Un float. Bueno, y así es como se hace una función. Uno define de antemano cuál va a ser el resultado. Entonces las funciones tienen la misma estructura que los procedimientos. Tienen el tipo de función, nombre de la función y parámetro de la función. Nombre de la función es promedio entre dos números. Los parámetros son n1 y n2. Pero acá el tipo de la función es float.
porque al ejecutarse esta función me va a dar un resultado, y ese resultado va a ser del tipo float. Void quiere decir que no nos da ningún resultado, ¿sí? Esa es la diferencia entre void y otra palabra. Cuando uno pone float es el resultado de mi función. Vamos a programarlo, venimos acá abajo de todo, vamos a programar promedio entre dos números. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, definimos un float que se llame promedio. ¿Cómo hacemos el promedio? Bueno, sencillito. Hacemos n1 más n2, lo sumo, ¿sí? La suma de estos dos números la guardo en promedio y después en promedio guardo promedio dividido 2, ¿sí? Sumé los dos números y divido por 2. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Me siguen? Recibo dos números por parámetro, el número 1 y el número 2, que no sé cuáles son, no me importa, pero son número 1 y son número 2. Y los divido por 2 y eso lo guardo en promedio. Bueno, así como está es igual que un procedimiento. Ahora, estos datos que están acá son internos a mi función, ahora después lo vamos a detallar mejor. Yo necesito que este sea mi resultado, o sea que esta sea la hora que le pregunté a Francisco, ¿no? Francisco le dije, che, ¿qué hora es? Francisco se arremangó, miró el reloj, pensó y me dijo la hora. Bueno, tuvo que hacer un montón de cosas antes de decirme la hora, pero después me le dijo la hora. Ese me dijo la hora es por medio de un retorno. Las funciones, a diferencia de los procedimientos, tienen un retorno. El retorno es justamente el resultado, ¿sí? Uno siempre retorna el resultado final. Si yo dije que mi función me va a dar como resultado un float, quiere decir que voy a tener que retornar el float que guarda dicho resultado, ¿sí? Entonces mi función realiza todo esto y cuando termina me da este resultado final, promedio. Vamos a probarlo en el main para que veamos cómo funciona. Venimos acá, voy a dejar de mostrar este rectángulo, ya no me interesa. Vamos a hacer un printf que me diga el promedio es, dos puntos, me muestre un float. ¿Y de dónde saco este float? Es la pregunta. Bueno, voy a llamar a, ¿cómo se llamaba? Promedio entre dos números. Y ahora vamos a elegir dos números cualquiera. Voy a elegir el 6 y el 3. El 6 y el 11, si quieren así. No queda par. Promedio entre 6 y 11, ¿qué hace? Bueno, el 6 toma el rol de número 1, el 11 toma el rol de número 2. Se suman, eso me da 17. Y la mitad de 17 es 8,5. Ese 8,5 es el resultado que me da promedio entre dos números. Ejecutamos. Y acá lo tenemos, ¿sí? 8,5 es el resultado que me dio mi función, ¿sí? Hasta acá parece igual que un procedimiento, ¿no? Salvo por eso del return. Pero miremos qué pasa si yo simplemente ejecuto promedio entre dos números. Si yo lo ejecuto, ¿qué pasa? Bueno, esto es un error porque me faltó el punto y coma, pero no era lo que quería mostrar. Lo ejecuto y vamos a ver qué ocurre. Listo, ahí terminó. No les muestro la consola, pero ¿qué está pasando? Si yo ahora les muestro la consola, ¿qué me va a mostrar? Promedio entre dos números. Calculó justamente promedio entre el 6 y el 11. Y esto me da un valor que es el 8,5, pero no hace nada, ¿sí? Si lo miran con cariño, no hace nada. Para que haga algo, hay que ponerlo dentro de un print o, en su defecto, guardarlo en algún valor. No sé, valor. Esto también lo podemos hacer. Llamamos a la función promedio entre dos números, calcula el promedio, nos da 8,5 y ese 8,5 se lo guarda en valor por si lo tenés que volver a utilizar, ¿sí? Entonces ahí sí podríamos hacer un printf de valor. Valor. Vuelvo a llamar y vamos a ver que ahí sí funciona. Ahí está, ¿ven? Ahí funciona bien.
Ahí Arturo pregunta, si le pones un 0 como segundo parámetro, no funciona, ¿no? Sí, ¿por qué no? A ver, salvo que yo no hice ninguna división, ¿sí? Envío el 0, me va a hacer 6 más 0 que da 6, dividido 2 me da 3. Tenés que tener cuidado con el 0 si estás dividiendo por ese valor, que no es el caso. Ahí está, 3. Sí, no hay problema con los ceros, porque es una suma, ¿sí? Y si un chistoso pone 0, 0, el promedio entre 0 y 0 es 0, ¿sí? Si ustedes en el parcial se sacan un 0 y en el segundo parcial se sacan un 0, promedio 0. No hay problema tampoco con la aritmética, ¿sí? 0 más 0 es 0, 0 dividido cualquier cosa es 0. ¿Sí? 0. No hay problema en dividir 0 entre 2. Vamos. ¿Me siguen? Bueno, esto es una función. Entonces vale la pena hacer la distinción entre función y procedimiento. La función te retorna un valor, el procedimiento no te retorna ningún resultado, simplemente hace lo que vos le decís. ¿Sí? Y por último, como para no marearlos tantos con este concepto, que este concepto está bueno digerirlo por sí solos, o sea que le dediquen varias horas a ustedes y que programen y que jueguen un poco con las funciones y con los procedimientos, vamos a generar una función que se va a llamar increíble. Sí, una función que se va a llamar increíble, que va a recibir un número. Y ahora vemos qué hace, todavía ni siquiera lo decidí qué hace, pero vamos a pensar lo siguiente. Voy a definir en el main un número que vale 11. ¿Sí? Mi número n vale 11. Y voy a llamar a mi función. Increíble. Le voy a enviar n. Y en vez de función voy a hacer un procedimiento para que me parece que se va a entender más. Es un procedimiento. A ver si nos entendemos. Genero un procedimiento que se llama increíble, que para funcionar necesita un número cualquiera. ¿Sí? En el main tengo un número n que vale 11 y llamo a la función increíble. Le envío el n que vale 11. Voy a sacar un poco todo esto. Y ahora acá voy a generar esta función increíble. La función increíble lo que hace es lo siguiente. Al número le asigna un 23. Y después hace un print de dicho número. ¿Estamos? Al número que recibí lo cambio por un 23 y muestro el número. ¿Estamos? Y ahora acá en el main voy a hacer un print de mi otro número, que es el número n. La pregunta es, para tratar de entender el tema al final. Tengo un número n que vale 11. 11 lo envío por parámetro a mi función increíble. Acá llega el 11, lo transformo en un 23 y muestro el número 23. La pregunta es, ¿qué va a mostrar esto por pantalla? Ahí los leo. ¿Qué va a mostrar eso por pantalla? $23.11. Ok. ¿No hay alguien más ahí que renueve las apuestas? $23.11, 11.23, 11.23. Sí, efectivamente ese tema no lo vimos, pero viene por ahí. Vamos a probarlo.
Bueno, los primeros que respondieron y dijeron 2311, efectivamente esa es la respuesta, pero vamos a tratar de entenderla. A ver, tengo un número que vale 11. Ese 11 lo envío a la función increíble, al procedimiento increíble. El procedimiento increíble lo que hace es, agarra ese valor 11 en la variable número y lo cambia por un 23. Y muestra el 23. ¿Sí? Ahí está mostrando el 23. Y después viene un printf de n. ¿Sí? ¿Qué me muestra el n? Esto es importante. El n sigue valiendo 11. Yo no modifiqué el valor de n. N sigue valiendo lo que valía. Yo acá internamente a mi procedimiento le cambié su valor por 23. Pero externo al procedimiento no se lo cambié. O sea, mi n sigue valiendo 11. No cambió su estado. ¿Sí? Así que envío un 11. El 11 lo modifico por un 23 y muestro ese 23. Pero el 11 inicial sigue estando. ¿Sí? Como si fuera full. Bueno. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago esto? Digo que voy a recibir un número cualquiera, pero que se llama n. En vez de llamarse número, se llama n. Porque eso también muchas veces los confunde. La pregunta es la misma. Tengo en el main un n que vale 11, envío n por parámetro a la función. La función recibe a n lo cambia por un 23, muestra n, sale de la función y hace un print de n. ¿Qué muestra esto por pantalla? Vuelvo a preguntar. $23.11, $23.23, $23.11. A ver, dos respuestas más y ya se los aclaro. $23.11. Bueno, vamos a probarlo. Y acá lo tenemos. Vemos que efectivamente sigue mostrando 23 y 11. Pero vamos a entender qué hace. A ver, es muy fácil de confundirse y pensar que como esta n se llama igual acá que acá, yo cuando hago n igual 23, es fácil pensar que uno piensa que esta n es la que estamos cambiando por 23, pero son n's distintas. Vamos a analizar eso un poco. Es lo mismo que pasaba con el iterador en el for, ¿sí? Esta n fue definida en el main y vive en el main. Esta es la n que vive en el main. Esta otra n está definida en increíble. Vamos a hacer así. Esta n está definida en increíble y vive en increíble. No hay relación entre esta n y esta otra. Son variables que viven en distintos lugares. Son lo que se llaman variables locales. La n es una variable local del main y esta otra n es una variable local de increíble. No hay relación entre esa n y la otra. La única relación es que el valor 11 de esta n se lo envío a esta otra n. Esa es la única relación, si quieren. Pero viven en lugares distintos, por ende no hay relación entre una variable y la otra. Todos los cambios que le haga a esta variable no le van a afectar en lo más mínimo a esta otra. Y eso es algo que también muchas veces cuesta entender. Si viven en localidades distintas, no son la misma variable, por ende sus cambios no van a alterar a la otra. ¿Me pudieron seguir eso? Yo creo que me siguieron por las respuestas. Las respuestas estuvieron casi todas bien. Pero analícenlo con calma. Que no es fácil de entender esto al principio. Hay que siempre estar analizando la localidad en la cual uno define cada variable. Porque por más que tengan el mismo nombre, por ahí la variable es otra, ¿sí? O está viviendo en otro entorno. Es lo mismo que pasaba con el índice del for.
el índice i, yo lo llamaba siempre i, sin embargo eran índices distintos todo el tiempo. ¿Estamos? Bueno, genial. Creo que no tengo mucho más que decir. ¿Me están siguiendo por acá? La próxima clase seguimos trabajando con funciones y procedimientos, pero esto es como lo básico de lo básico. Entender por lo menos cómo se define, cómo se implementan y este jueguito que hay entre las variables locales. Genial. Bueno, como para cerrar la clase, últimas pavaditas que digo. Estas son variables locales. Bueno, si estas variables tienen un tipo de nombre, es porque hay otro tipo de variables que son las que se llaman variables globales. Las variables globales son aquellas que se definen arriba del main. Ahí está. Ahí definí una variable global que se llama n. ¿Sí? Define una variable global. Esta es global. ¿Qué quiere decir que sea global? Es una variable que es totalmente accesible durante todo el ejercicio. Es una variable que es compartida por cada pedacito de mi algoritmo. Es una variable que vive en la eternidad de mi código fuente, ¿sí? No como las locales que viven solamente en su localidad, en su entorno. Entonces, miremos esto. Yo defino una variable global que se llama n. Y acá hago que n pase a valer 11. Envío ese n, etc. Hago lo mismo de siempre. Y por ejemplo, en vez de enviar n, no le voy a enviar nada porque la n es global. Acá. Ahí estamos. Mismo ejercicio, pero les pregunto lo mismo. ¿Qué imprime esto? ¿Qué va a imprimir ahora el main así como está? Tenemos n que vale 11, n que pasa a valer 23, un print acá y otro print acá. ¿Qué me imprime esto? 11 y 11, 23 y 23, 23 y 23, 11, 23 y 23 efectivamente. ¿Por qué? Tenemos una variable que se llama n y que es global. Inicialmente vale 11. Se llama a la función increíble. La función increíble hace que esa n que es global pase a valer 23. Esta sí es la misma n porque es una n global. Esta n global vale 23. Muestro esta n, por ende me da 23. Y ahora muestro n. Pero n es global y a n le cambié el valor por 23. Así que efectivamente 23, 23. Esa es la diferencia entre variables globales y locales. Las variables globales las podemos acceder desde cualquier segmento de nuestro código, desde cualquier función o procedimiento, y podemos manipularla, ¿sí? La realidad es que las variables globales, vamos a poner acá, son un pecado, no se usan, están mal. ¿Sí? Las variables globales las explico porque obviamente hay que explicarlo. Esto es una variable global, ese es su funcionamiento, pero tiene muchísimos problemas utilizar variables globales. Después lo vemos más detenidamente, pero básicamente no usen variables globales, ¿sí? Un algoritmo bien hecho debería estar con todas variables locales todo el tiempo. Estamos. En algún momento por ahí nos tomamos alguna licencia de poner alguna variable global para algo, pero sepan que no se usan, ¿sí? Salvo casos muy particulares, la variable global no está bien vista. Bueno, ahora sí, con esto hemos terminado, no tengo mucho más que decir. Alguien por ahí preguntó si hay ejercicios. Sí, hay un PowerPoint de funciones. Sí, acá tenemos PowerPoint de funciones y procedimientos, donde explican lo mismo que estuve explicando yo, ¿no? ¿Qué es un procedimiento? ¿Qué es una función? ¿Cuál es la estructura? ¿No? Acá tenemos 3 procedimientos y una función, con algún ejemplo. Título del programa, rectángulo, despedir programa. Esos son los procedimientos. Una función que calcula el área de un triángulo en base a una base y una altura.
Y acá tenemos varios ejercicios para que hagan, ¿sí? Calcular la edad de alguien, si le das el nacimiento y el año. El índice de masa corporal con el que trabajamos al principio de la materia. Bueno, tienen un montón para hacer. Los únicos que no pueden hacer son los que tienen array. Después vamos a ver cómo se trabajan con array en funciones. Por ende, lo que no pueden hacer es... no pueden todavía. Si quieren investigar cómo se hace, lo investigan, pero con lo que vimos, no lo van a poder hacer. Y... bueno, esto sí, porque acá dice cómo se hace. Pero si quieren, los de vector tampoco. Poder pueden, pero si no lo hacen no pasa nada. Y déjenme ver este último. Estos también pueden hacerlo sin problema, salvo los que son de arreglos. Se pueden hacer todos los ejercicios menos los que tienen arreglos. Así que ejercicios para practicar también tienen. ¿Ok? Bueno, dicho esto, no tengo más que aportar. Ahí sí terminamos la clase. Si no me falla la memoria, próxima clase presencial, donde nos vamos a manejar de la misma forma que antes. Nos vemos en la sala de máquinas y respondo cualquier duda que tengan. Fundamental que practiquen previamente, ¿no? Si les saco las dudas que fueron teniendo durante la semana. Así que bueno, por mi parte no tengo mucho más que decir. Que tengan muy buena semana. Y nos seguimos ahí leyendo. Un abrazo gigante, dale, muchas gracias. Nos vemos.